Seguimos en esta lista tan interesante de los mandamientos del Nuevo Testamento. Si en el Antiguo Testamento tenemos 10 mandamientos, ahora en el Nuevo Testamento vamos a llegar a una lista de 20 mandamientos, y el de hoy es muy interesante porque lo dice Jesús, lo dice San Pablo, está repetido mucho en el Antiguo Testamento y es: no tengas miedo. O en plural, no tengan miedo. Prohibido tener miedo. Es un mandamiento. Pero curiosamente, Jesús tuvo miedo. En Getsemaní, cuando está orando al Padre, dice San Marcos que tuvo pavor. O sea, el miedo en su máxima expresión, pavor. Y angustia también, dice el apóstol. San Pablo también llegó a tener miedos. Yo me acuerdo en este momento de 2 miedos de San Pablo. Uno era no terminar la carrera. En esa misión que Dios le había confiado, no terminarla, ser expulsado o desertar. Tenía miedo de no terminar la carrera. Pero también tenía otro miedo, cuando él dice en la primera a los Corintios 9:16, ay de mí si no evangelizara. Pablo tenía miedo de dejar de evangelizar. Y entonces, ¿por qué a nosotros nos han impuesto el mandamiento de no tener miedo? Tal vez porque a veces tener miedo no es pecado, como fue en el caso de Jesús, como fue en el caso de San Pablo. Y curiosamente no voy a dar las citas de este mandamiento porque sería interminable. Hay alguien que los ha contado y dice que aparecen 365 veces en toda la Biblia este mandamiento. Desde la primera hasta la última página, 365 veces se nos dice: no tengan miedo, no tengas miedo. 365, ya la cifra es simbólica, como para que ningún día del año tengas miedo. Bueno, tal vez los bisiestos, allí sí podrías ser legítimo el tener miedo, porque sería el día 366. Pero por lo demás, se repite constantemente esto: no tengan miedo. Y yo te voy a preguntar primero a Pablo, ¿por qué Pablo no tener miedo? Y Pablo dice: porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Yo sé en quién he creído. Yo sé que Él me va a libertar de las fauces de los leones. Yo sé que Él me va a dar la corona de la justicia después que me corten la cabeza. Yo sé en quién he confiado, en aquel que murió y que resucitó. Por eso soy libre del miedo. ¿Y tú, Jesús, qué nos dices? ¿Cuál es la fuerza para no tener miedo? Jesús tiene un secreto que le costó la vida: relacionarse con Dios como su papá, amoroso, afectivo, cariñoso, y llamarlo Abba, papá. No tengo miedo porque Dios es mi papá, porque Dios es mi padre, porque Dios me cuida, porque Dios me protege. Era un niño que iba en un avión y de pronto estaba en primera clase el niño. De pronto comienza la turbulencia, se acerca la azafata y le dice: niño, ¿no tienes miedo? Y el niño muy tranquilo dice: no. ¿Y por qué? ¿Cómo que no tienes miedo? Mira cómo se está haciendo el avión. Dice: mi papá es el piloto. Si tu papá es el piloto de tu vida, no vas a tener miedo. Tu miedo será controlado. Así que el secreto es que Dios sea tu papá y que sepas en quién has puesto tu confianza, tu esperanza, como lo dijo San Pablo. Amén.